Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Estoy tan feliz, mis amados, porque esta semana hemos estado solamente hablando de amor. Y en la apertura del día de hoy traigo una historia que es bastante, ¿qué le digo?, conmovedora, pero que nos alimenta a nosotros y nos enseña lo que es el verdadero amor. Les saludo en el amor de Cristo, les bendigo y pónganle atención a esta historia que es bellísima, porque a alguno nos puede pasar. Y dice la enseñanza que mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi arrastra la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los altos, la condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturó cómo y dónde se encontraría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió, lléveme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. Dice, no podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo, por favor, no discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso al vigilante y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, lloró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis. Cuando cambié de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Oramos juntos en la sala de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido. Y estoy contento, ¿saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto
que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado por las lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos ir a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Pensamiento para ustedes, amables televidentes y oyentes de Tiempo con Dios. El amor es un verbo en voz activa. Que el Señor les bendiga. Entremos a evaluar leyendo la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 7. Dice la palabra que de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ay, Señor, cuánto tenemos que hablar de ese pasaje, y lo vamos a dividir en 5 segmentos. Por lo tanto, mis amados, esta tremenda lectura de la Sagrada Escritura tiene que ver con el pueblo de Israel, el amado pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios, pero que necios, tercos, testarudos, tremendos. Y sin embargo, como lo comentaba el día anterior, el amor de Dios siempre estuvo por encima de todo. Y en esta lectura vemos perfectamente lo que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, que de todos modos, a pesar de su testarudez, su necedad, su abandono de las cosas de Dios, sin embargo, Dios los amó, los protegió, los guardó. Y hace el comentario, así como lo vimos, como lo leímos. Ahora lo vamos a meditar para que tengamos el privilegio de mirar lo que es
las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Yo me deleito ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 92. En el versículo 2 dice que alabaré las misericordias de Dios cada mañana. Y por la noche exaltaré su fidelidad. Eso tiene que ver con el día. En la mañana, alabar la misericordia es gracias, Padre, porque tengo un nuevo día, tengo una nueva esperanza. No desperté en un parque tirado, no desperté en un lecho, tengo una familia, voy a la nevera, la abro y tengo agua por lo menos para tomar. Tengo la vida. Y por la noche, cuando regreso, Padre, gracias porque fui un vencedor en este día. Todo lo que planeé me salió bien. Mire la importancia de clamar en la mañana y en la noche regresar de rodillas a dar gracias a Dios por lo que pasó en el día. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, entonces, en este orden vamos a analizar lo que es el amor y la misericordia de Dios. Y el profeta Isaías hace una narrativa tan santa, tan pura, tan perfecta. Y él hace un comentario a partir del versículo 9 que vamos a estudiar. En toda angustia de ellos, o sea, del pueblo de Israel, él fue angustiado. ¿Cómo no? Él le dolía la angustia de ellos. Y el ángel de su faz los salvó por la angustia de papá. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¡Qué amor el de Dios! Hijos que están en sintonía de amanecer con Dios. Este estudio de esta hora que vamos a tener, vale la pena que miremos toda la trayectoria de nuestro antepasado. No de nuestro pasado, que nuestro pasado fue muy hostil, sino del antepasado que Dios tuvo con nosotros al habernos guardado de tantas cosas. Yo cada vez que estoy en mi humilde devocional de madrugada hablando con Dios, le doy gracias porque tengo la certeza que Dios ha tenido cuidado de mí desde el vientre de mi madre. Tuvo cuidado de mí cuando yo era un niño. Mamá murió, yo tenía 2 añitos. Ya esa historia la conocen ustedes. Me tomó la bisabuela, luego la abuela, luego la madrastra, luego... Óigame, un niño que no tuvo una familia funcional, sino totalmente disfuncional. Sin embargo, en toda esa angustia como la que está comentando Isaías con relación a la que sufría el pueblo de Israel, Él siempre les envió los recursos, envió a su ángel y los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó. Cada 8 días, no todos los días de la antigüedad. ¿Cuántos años pasaron el pueblo de Israel? Después de las divisiones, ellos fueron rebeldes y sin embargo, el amor de Dios, en su amor y en su clemencia, dice Isaías, en su amor y en su clemencia los redimió. ¿Por qué? Porque aún hasta el día de hoy en la Sagrada Escritura dice que Dios no quiere que ni uno perezca de los seres humanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ni uno perezca. ¿Por qué es tan lindo para mí traer estos mensajes a través de la frecuencia F, radio y televisión?
para que muchas vidas entiendan que si están viviendo en pecado, en la desgracia del pecado, en la que el diablo miserable y que el Señor los reprenda, los haya metido, es hora de que se arrepientan, que busquen de Dios. Estamos en un tiempo en el cual ya estamos próximos a la inminente venida de nuestro amado Señor Jesús. Jesús viene por segunda vez. Él lo dejó escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pero mirémonos nosotros, haciendo una evaluación sencilla, cuántas circunstancias pasamos en las cuales, si no hubiera sido por la mano extendida de ese Dios, mejor dicho, por su amor y su clemencia, no estaríamos vivos. Pero nos redimió, nos trajo, nos pone a escuchar estos mensajes, hacemos parte de una iglesia, ahora leemos la Biblia, tenemos una estructura familiar bonita. Óigame, ¿y por qué lo hizo? Por amor a su nombre. Y lo más lindo es que allá en Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué misericordia tan grande la de papá. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, ¿están contentos? ¿Ya tomaron cafecito? Yo sí, ya tomé cafecito, rico por cierto, sin azúcar, pero bueno, después le pusimos un poquito y voy bien. Mire lo importante de esta lectura. Ahí en el versículo 10, el profeta Isaías dice: mas ellos, a pesar de ese amor y de esa redención que les hizo papá, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos, Dios mismo peleando contra la necedad del pueblo de Israel. Pero ahí en el versículo 11 dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar rojo con el pastor de su rebaño? En una palabra, el mismo Padre Celestial está diciéndose a sí mismo: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cómo estoy actuando yo si yo mismo les hice subir del mar rojo con el pastor de su rebaño, Moisés? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Óigame, esto es muy lindo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces Dios se volvió enemigo de ellos, pero en medio de toda esa enemistad que tenía, estaba por encima su amor. Como hasta el día de hoy, ama a todo aquel que es pecador, como me amó a mí, y me sacó de la desgracia del pecado y me puso a servirle. Me dio una familia, me dio 4 hermosas hijas, 7 nietos, 4 yernos. Mire, yo miro esto y se me enjuagan los ojos, porque es que nosotros, andando en el pecado y con los ojos y los oídos tapados por el miserable ladrón que roba, mata y destruye, nosotros no escuchamos consejos, sino que miramos lo que nos facilita todo lo bueno entre comillas, pero que nos lleva a la desgracia y a la condenación. Sin embargo, papá se acuerda de los días antiguos, de Moisés, de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo? En una palabra, yo como que estoy haciendo las cosas mal, no.
no lo estoy haciendo bien porque los amo, no, yo no puedo dejarlos en ese estado de desgracia, no. Si yo ya lo hice, yo ya los saqué, yo los hice pasar adelante, guiados por Moisés. ¿Ah? Qué lindo esta parte. Y él mismo reconoce que puso en medio de ese pueblo su Santo Espíritu. Bello esto. Hoy en día, si cada uno nos evaluamos a conciencia, unos tienen 20, otros tienen 40, otros tienen 50, otros tienen 60 años, y dicen definitivamente en estos 40, 50, 20 o 30 años, lo único que he recibido es misericordia de Dios, y por esa misericordia de Dios estoy vivo y estoy aquí, y tengo esta familia, y tengo esto, y tengo aquello. Y es el momento en que lo pensemos seriamente y digamos, no, definitivamente yo no puedo seguir mirando con los ojos del mundo, sino tengo que mirar con los ojos del arrepentimiento y dejar todas esas porquerías que me enseñó el ladrón que roba, mata y destruye, y empezar a mirar con los ojos del Espíritu Santo, que es nuestro guía, que es nuestro orientador, que es el que clama por nosotros, porque a papá le duele que uno se le condene, uno. ¿Y cuántas multitudes están por condenarse? Y sigue haciendo el profeta Isaías un recuento de ese amor de Dios hacia el pueblo de Israel, el mismo amor que sucede hoy en día ante la abundancia de la maldad del mundo entero. Después de haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que se arrepintieran y solamente siguieran un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús. Y delante de Él se doble toda rodilla. Pero sin embargo son muchos los necios que siguen la mentira del diablo. Y aquí nos dice Isaías en los versículos 12 y 13, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. En una palabra, Dios mismo hablándose a sí mismo. Yo los redimí, yo los pasé. Faraón venía a destruirlos y yo les abrí. No había cómo, pero yo abrí el mar rojo porque yo soy el todopoderoso, que todo lo puedo hacer. Poniendo a volar mi imaginación les pavimentó el terreno para que pasaran sin problemas. Y luego todo el ejército del faraón y todos los que venían a destruir a su pueblo quedaron en el mar, ahogados, con sus carros, con sus caballos, con sus armas y con todo. El mismo Dios que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Qué Dios tan tierno, qué Dios tan maravilloso. Pero esto evaluémoslo al día de hoy. ¿Cuántas cosas papá nos ha perdonado? ¿Cuántas circunstancias de su vida, mi amado hermano, hermana que está en sintonía de tiempo con Dios? Hágase una evaluación sincera delante de Dios y dése cuenta que hasta aquí, Dios ha sido nuestro Ebenezer. Hasta aquí nos ha guardado Jehová Dios. Debiéramos estar en otro lugar, debiéramos estar en un estado incluso aún ya de condenación por lo que en nuestro pasado pasó. Pero su misericordia, que es nueva cada mañana,
nos ha traído hasta el día de hoy. Yo bendigo el nombre de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hasta aquí ha sido mi Ebenezer. Ustedes, amables oyentes y televidentes de Frecuencia F en este programa de Tiempo con Dios, hagan una evaluación. En todos los años que usted ha tenido que vivir, ¿cuántas circunstancias ha tenido que pasar? Y entienda que de ellas Dios lo ha sacado y lo ha puesto a caminar de otra manera. Me fascina esto que dice aquí el profeta Isaías: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo, oígame bien, por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. ¡Qué amor, qué misericordia, qué bondad! Esa bondad, ese amor y esa misericordia la ha tenido con nosotros, que estamos vivos, que estamos en pleno siglo XX, disfrutando de todas sus maravillas. Y sobre todo, ya tomados de su mano, caminando en la tercera S, que es la S de la santificación, para llegar a la presencia de mi Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, cuando nos llame a su presencia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, ¿cómo pasa el tiempo? Pero para mí es un tiempo muy grato, porque he tenido la oportunidad de estar con ustedes, muy cerca a ustedes, llevándoles estas enseñanzas que nos llevan a nosotros a recapacitar. ¿Cuánto hizo Papá Dios por el pueblo de Israel? ¿Cuánto ha hecho? Y sigue siendo la niña de sus ojos. Sigue siendo la niña de sus ojos, Israel. Pues sencillamente, ¿cuánto ha hecho con nosotros? En sus 20, 30, 50, 60, 100 años, no sé. Tenemos que considerar que ese Dios, creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe, nos ha amado con un amor eterno, como ha amado a su pueblo Israel. Por eso Isaías dice allí, en el versículo 14 del capítulo 63, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¡Ay, aleluya! Y cuán glorioso es el nombre del Señor. Al ser llamado el eterno yo soy, el eterno Jehová de los ejércitos, principio y fin, alfa y omega, creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe, Dios de ayer, Dios de hoy, Dios de siempre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que nos permite hoy en pleno siglo XX, disfrutar de la vida, de la familia, de su presencia de manera personal, porque los que estamos en Cristo, oígame bien, somos nuevas criaturas y por estar en Cristo nosotros nos constituimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Tener el privilegio. El pueblo de Israel fue pastoreado por el Espíritu de Jehová, correcto. Pero ahora el que mora en nosotros es el bendito Espíritu Santo que pastoreó al pueblo de Israel. Porque la humanidad ha sido dividida en tres épocas.
La primera etapa de la era de la humanidad fue el Dios de la gloria peleando por su pueblo. La segunda etapa de la era de la humanidad fue Dios a través de Jesús con su pueblo. Vino, se humanó en la bendita Virgen María y estuvo con su pueblo. Y en la tercera era de la humanidad es Dios en su pueblo. Porque los que estamos en Cristo nos constituimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo mora. Óigame. Por eso es que la salvación fue muy grande. No fue cualquier cosa mediática, un espectáculo mediático para que lloren cada Viernes Santo. Ay, mire, pobrecito. No, estoy para entenderlo, que eso pasó hace un poco más de 2000 años, pero debemos tener conciencia de que los que debemos vivir una nueva vida somos los que vivimos una vida desgraciada por culpa del desgraciado llamado Satanás, pero ahora tenemos el privilegio de vivir para la gloria de Dios a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora tener el privilegio de que ese Espíritu de Jehová que pastoreó al pueblo de Israel, ahora mora en los que tenemos a Cristo. Hijos, por favor, vamos a hacer una oración para terminar por el día de hoy. Los que estén en sintonía de tiempo con Dios, repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que he sido un pecador. Te ruego, me perdones, me laves con tu sangre, me haga parte de esa salvación tan grande que tú me puedes dar. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te entrego mi vida para que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. A partir de hoy, yo renuncio a mi vida pasada y comienzo una vida nueva, iluminada por su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Me abrazo a sus pies y comienzo a partir de hoy una nueva vida en ti, Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos, mis amados. Les amo y estoy seguro que Dios los ama 1.000.000 de veces más que yo. Adelante. Lo mejor está por venir.